busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
2018, sí era así, ¿verdad? Pero quiero darte cinco características de poder ser un discípulo de Jesús. Todos estamos batallando por ser un buen discípulo, por ser un creyente. Déjame decirte que hay simpatizantes, hay gente pues amigable a las cosas de Dios, pero es muy difícil, hay una gran diferencia entre un creyente, un discípulo, y quiero darte en esta tarde 5 características de un verdadero discípulo. Y de antemano quiero decirte, yo cojeo del mismo pie, estoy del mismo lado, batallo con las mismas situaciones que tal vez tú y yo estamos teniendo en esta vida, en este mundo, pero estos 5 puntos nos van a ayudar a poder entrarle más duro, más de cajón, más de lleno a las cosas de Dios, ¿verdad? Número 1, vive con el pueblo de Dios. Vive con la gente que profesa lo mismo que tú. Va a ser muy difícil que tú y yo podamos caminar en las cosas que ahora nosotros hemos creído, hemos optado para poder crear una nueva vida. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mucha gente piensa que todo está hecho nuevo automáticamente, así inmediatamente, y no, sino que se refiere a que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, pero todas las cosas se van a ir renovando, y tú y yo tenemos que ir luchando y batallando en áreas para que esas cosas se vayan renovando y recreando, ¿sí? Para una nueva vida. Pero número 1, 5 características esenciales para poder llegar a ser un discípulo, y el decir que somos discípulos no quiere decir que ya hayamos alcanzado toda la máxima plenitud, ¿verdad? De un creyente, de un seguidor de Jesús, pero me temo que a veces confundimos el ser discípulos con ser un fan de Jesús, ¿verdad? Un fan de Jesús puede ser tal como dice la palabra, un fan, un voluntario más, alguien que está ahí cuando se ocupa nomás, pero una persona que es discípulo es una persona que está mucho más comprometida con nuestro Señor Jesús. Número 1, vivir a través o en medio del pueblo de Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Permítame aquí, me faltaban mis lentes, no los traje. Zacarías 4, 6 dice que dice el Señor, no es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Si tú y yo emprendemos un caminar con Dios, déjame decirte que no vas a poder lograr las cosas que Dios tiene para tu vida, para tu propósito, con tus propias fuerzas, sino es con su espíritu. Dice la Biblia también que los hijos de Dios somos guiados por su espíritu. Vive con el pueblo de Dios. Créeme que tú solo no la vas a poder hacer. En mi caminar con Dios, al principio era muy difícil porque yo tuve que cortar con algunas amistades, no que los hice a un lado, pero sí opté por gente que me pudiera ayudar en este nuevo proceso, ¿verdad? De conocer más de Dios. Y posteriormente, no quiere decir que yo me alejé de ellos, sino que posteriormente yo regresé para ya ahora sí con nuevas fuerzas y poder alcanzarlos y mostrarle también un poco de lo que yo ya había conocido. Vive con gente, vive a través del poder de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder lo mezclé. Vivir a través del poder de Dios era el número 1, vivir a través del poder de Dios. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos. Todos nosotros tenemos ese gran privilegio, esa gran labor de poder ser testigos de Dios, testigos de lo que Dios ha hecho
en nuestra vida, testigos de lo que Dios hizo en este mundo, de que vino y dio su vida por nosotros para que tú y yo podamos tener un propósito mucho más allá que tan solamente es vivir, comer, levantarte y al último serte viejito, y si no te pega el COVID, pues llegaste hasta los 80, 90 años, ¿verdad? Pero vive a través del poder de Dios. No la vas a hacer en tus fuerzas. Seguir a Dios no es meramente mental, no es intelectual, sino es a través de las fuerzas que solamente Dios nos puede dar. Y esas fuerzas están disponibles para ti. Están disponibles, son gratis totalmente, simplemente se las tienes que pedir a Dios y decir: Señor, yo quiero de esas fuerzas para poder obedecerte, para poderte amar también, ¿verdad? Y número 2, lo repito de nuevo, 5 características para poder ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, es: vive con gente de Dios, con el pueblo de Dios. No hay forma que tú y yo podamos soportar aún situaciones difíciles, llámese pruebas, llámese tentaciones, que gente que esté alrededor de ti, observándote, cuidándote. Yo te puedo dar miles de consejos, pero yo creo que lo primero que puedes hacer es: no te alejes de la gente que puede estar ayudándote espiritualmente. Yo sé que ahorita es muy difícil poder ir a una congregación cristiana, poder ir a un estudio bíblico en una casa, una célula donde te podías reunir antes y ahora no. Pero déjame decirte también que el cristiano no se define por reunirse nomás los domingos. El cristiano, dice la Biblia en el libro de Hechos, al principio del libro, que la gente que no conocía de Dios, les empezaron a llamar cristianos a los cristianos. ¿Por qué? Yo me puse a pensar, porque ellos actuaban como Jesús, hablaban como Jesús, a lo mejor se vestían como Jesús, ¿verdad? O no se ponían desodorante como Jesús, ¿verdad? Pues total, eran copias idénticas de Jesús y les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque vieron un ejemplo. El apóstol Pablo dice que no, hablando a Timoteo, que nadie te tenga en poco por tu juventud, sino sé ejemplo. Nos da la respuesta: sé ejemplo de aquellos, no para aquellos, los de afuera. Sé ejemplo de los creyentes, ¿sí? Pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces, vive con la gente que profesa lo mismo que tú. Involúcrate con la gente que cree en lo mismo que tú. Involúcrate con la gente del pueblo de Dios. No te aísles. Es muy fácil aislarte ahorita, ¿sí? Fíjate, te puedes aislar tanto. Yo he escuchado noticias incluso de grandes hombres de Dios que la verdad en este año pasaron catástrofes, hubo caídas muy fuertes de gente que tú los veías en una posición. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque también la Biblia dice que Dios envía su bendición donde están proclamando su nombre. Dice, y ahí envía vida eterna allí. Y número 3, otra característica de un discípulo es de que guarda su palabra. La Biblia dice en Salmo 119:9, dice: ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no que guardes la Biblia ahí en el escritorio, en el librero, sino que la atesores en tu corazón. La palabra guardar es como atesorar lo más precioso, lo más preciado, ¿verdad? Lo que no quieres que te roben, lo que no quieren que alguien lo tome. Guardar su palabra. ¿Qué es lo que dice Dios de ti, verdad? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Cuáles son esos planes que Dios tiene para tu vida? Guarda su palabra. Tú sabes, cuando yo era joven, hace pues ya como unos 3, 4 años, yo viví en Estados Unidos y viví solo, la verdad. Viví solo en un departamento y trabajaba duro. Y no sabes qué gusto me daba a mí poder llegar al departamento y abrirle el casillero del correo y que me apareciera: ¿tienes una carta de tu papá? Y yo abría esa carta de mi papá y la atesoraba, lloraba
yo olía porque él me ponía un perfume, ¿verdad? Yo sé que por allí tenían lágrimas de mi papá y yo mismo atesoraba esa carta, la valoraba como no tienes idea, y todavía las almaceno ahorita porque eran cartas escritas por el puño y letra de mi papá, con todo y falta de ortografía y todo, pero yo atesoraba esa palabra. Entonces, guarda su palabra. No puedes ser un discípulo si no guardas la palabra de Dios, ¿verdad? Y no lo estoy diciendo en forma legalística, ¿verdad? Sino que tú verdaderamente atesores. Como estás viviendo, va de acuerdo a la palabra de Dios, lo que estás pensando, lo que estás viendo, cómo estamos viviendo, va de acuerdo a los lineamientos que Dios te dice en su palabra. Créeme que todo lo que Dios te dice en su palabra es simplemente para que te vaya mejor. No porque tengo hijos también y a veces yo les doy mandamientos o ordenanzas ahí cotidianas y a veces me dicen, es que tú nomás quieres hacernos la vida imposible. No, yo les doy órdenes. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para mis hijos. De igual manera, Dios desea lo mejor para tu vida, para que tengas incluso, ¿por qué no?, éxito aquí en este mundo terrenal. Lo que tú estás haciendo, ¿verdad?, tú se lo ofrezcas a Dios, ¿verdad? Entonces, número 4, aprende a hacer las cosas como Dios las hace. Un discípulo hace las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Una vez yo tenía un amigo bien broncudo antes de conocer a Dios, y Dios cambió su corazón. En el momento de que Dios lo tocó, su corazón salió odio, amargura, rencor, pleitos, iras. Pero un día yo llegué allí a su local y estaba todo sangrado, con el ojo así bien hinchado, sin un diente. Le digo, ¿qué te pasó, Javier? ¿Verdad? No quería decir su nombre, se llama Javier. Y dice, pues es que tú sabes lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice muchas cosas, ¿verdad? Pues dice que mía es la venganza, dice el Señor. Dije, ya me estaba dando miedo porque estaba diciendo todo esto. Y dice, es que este vecino estaba duro contra mí, hablando pura herejía y maldiciéndome. Y la Biblia dice que mía es la venganza, y yo me lo desconté, se paró y nos descontamos. Y pues como Dios me usa para vengarse, ¿verdad? Pues yo que me lo descuento, ¿verdad? Pero no se trata de eso, no se trata de eso. Hacemos las cosas a la manera de Dios. ¿Y cómo hace las cosas Dios? Con fe, con misericordia, con amor, con compasión. Pero quiero hablar un poquito de fe. Todos necesitamos fe en este tiempo. Todos vivimos bajo incertidumbre de qué es lo que va a pasar en este 2021. Si va a seguir la crisis, si la enfermedad va a seguir, los virus van a llegar, si muertes van a prevalecer. Pero necesitamos fe. ¿Por qué no poder creerle a Dios por algo bueno para nuestras vidas, por un futuro? Dice la Biblia, dice, yo sé los planes que tengo hacia contigo, planes de bien y no de mal. Y eso incluye librarte de virus, de ataques. Te puede dar el coronavirus, te puede dar cualquier otra bacteria, pero déjame decirte que Dios va a estar ahí en medio de eso para poder ayudarte y fortalecerte. Necesitamos creer en Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios es hacer las cosas con fe. Hay algunos consejos que te puedo dar. ¿Qué es la fe? La fe es lo contrario a la lógica. La fe es una ley, dice la Biblia, que la fe es una ley. Aquí o en China te va a funcionar. La ley es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho acerca de tu situación, acerca de tu vida. Entonces, muchas veces la fe va en contra de la lógica, El médico te dice acerca de un diagnóstico, y no es de que el médico esté mal, pero simplemente el que tiene la palabra final es Dios. Siempre va a ser Dios. En mi vida cristiana he visto muchos milagros de Dios. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a creerle a Dios, a hacer las cosas a la manera de Dios. Claro que tu mente te va a decir no se puede, pero Dios te va a decir sí se puede. Sí se puede salir adelante en medio de esta situación. ¿Te acuerdas de la viuda que vino una hambruna sobre aquellas naciones en el Antiguo Testamento? Y Dios le dijo a esta viuda, ¿qué es lo que tienes en casa?
Y la viuda dijo, pues simplemente poquita harina y poquito aceite para poder hacer unas tortillas de harina, ¿verdad? Y morirnos. La gente se prepara más para morir que para vivir. Y con eso poquito que menospreciaba, Dios alimentó a esta viuda y después todo ese tiempo de hambre, y después de eso ella vivió de una empresa de aceites y harinas, la viuda, ¿verdad? Dios le dio un propósito, una vida posteriormente. Ahí lo puedes googlear para que veas. Número 5 características esenciales para poder llegar a ser un discípulo de Jesús. El último, y no por ser el último puede ser el más menospreciado, sino el más importante. Todos estos puntos yo los doy en a lo mejor 5 horas, ¿verdad? Pero aquí tenemos poquito tiempo, pero gracias a Dios porque estas son cápsulas que te pueden, como una pastilla, alimentar fuertemente. El número 5 es el más importante: cede tus derechos a Dios. Si quieres ser un discípulo de Dios, cede tus derechos. Podrás tener planes y tal vez Dios no quiere que los hagas a un lado, pero sí que pongas en prioridad a Dios. Cede tus derechos, y la manera en cómo ceder tus derechos, yo aquí tengo una hoja. A veces yo tenía un hermano arquitecto muy sobresaliente aquí en Guadalajara. Bueno, iba a decir gracias, no, desgraciadamente tuvo que partir hacia la segunda nivel de esta casa, y él me decía, fíjate que los planes de Dios son así. Es como cuando tú eres arquitecto y haces los planos de una obra, de un edificio, y tú vas ante el ayuntamiento a que te lo certifiquen, a cierta parte de gobierno, a que te lo certifiquen de que el diseño está aprobado, ¿verdad? La verdad, ni te aprueban el diseño, simplemente pagas, ¿verdad? Porque pues el diseñador eres tú, pero simplemente pagas para que te sellen el diseño y ya. Y muchas veces como cristianos estamos así. Hacemos nuestros propios planes de vida y nada tiene que ver con Dios. Y ya nomás venimos con Dios y le decimos a Dios, séllalo. Y Dios dice, esto es lo que ibas a hacer. ¿En serio tú quieres? O sea, no manches. O sea, bueno, tampoco va a decir no manches Dios, ¿verdad? Tampoco va a decir Dios mío. No, pero puede decir, yo mismo. Yo tengo planes mejores para tu vida. Cede tus derechos. Se escucha muy drástico, muy fuerte esta palabra, pero si tú cedes tus derechos, déjame decirte que vas a poder comprobar el propósito que Dios tiene para tu vida. Tal vez tus propósitos están bien, pero pueden estar mejor. Entonces 5 puntos, espero que te los puedas aprender, y vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta tarde yo te doy gracias por aquellas personas que pudieron escuchar este mensaje, para que tú, pues número 1, seas la prioridad en ellos, en cada uno de nosotros, que podamos ceder todo lo que podamos hacer, pensar o tener como proyectos de vida, Señor. Cedemos nuestros derechos y ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo oro para que tú los protejas de cualquier virus, de cualquier bacteria, Señor, aquellas personas que nos estén escuchando, y hacemos las cosas a tu manera, Señor, con fe, creyendo que hay un Dios y creyendo que ese Dios tan grande y amoroso que es nuestro Padre, tiene el poder y la habilidad de protegernos y de cuidarnos de cualquier maldad que este mundo pudiera ofrecernos. En el nombre de Jesús, amén.